Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado, vamos a continuar con nuestra secuencia de lecturas y reflexiones sobre fragmentos del texto Harinama Chintamani. En el día de ayer habíamos tratado o habíamos abordado sobre los anartas en principio, o sea, ¿qué son los anartas? Básicamente cómo se clasificaban o se dividían para una mejor comprensión. Y habíamos comprendido, o al menos habíamos intercambiado, sobre cómo los anartas se podían clasificar en tres grupos. O sea, aquellos que se refieren a la sed o el apetito o el apego a los objetos materiales, los que se refieren a las llamadas miserias del corazón, que es el apego a las cosas efímeras, diferentes de Dios, y aquellos anartas que se refieren a las ofensas. Entonces, dentro del apego, la sed o el apetito por los objetos materiales, teníamos el apego, por ejemplo, por las cosas materiales del mundo. Habíamos aclarado que hay que diferenciar, o sea, hay que tratar de comprender que hay una diferencia fundamental entre lo necesario y lo no tan necesario. Realmente cuando hablamos de lo necesario siempre hay personas que van a tener una justificación para decir que todo es necesario, porque el ser humano, la entidad viviente, tiene esa cualidad, o sea, mientras más tiene, más necesita, mientras más tiene, más desea. Por ejemplo, vamos a suponer que la persona compra un equipo de televisión. Compra un equipo de televisión, pero en la casa son tres personas, o sea, un matrimonio y un niño. Entonces, con el tiempo empiezan a la misma hora. El niño quiere ver una cosa en la televisión, el esposo en el matrimonio quiere ver otra y la esposa quiere ver otra. O la esposa está en las labores de cocina justo en el horario que dan algún tipo de noticia, información o programación que a ella le interesa. Entonces deciden que necesitan comprar dos televisores más. Un televisor para que el niño lo tenga él, para que vea sus asuntos, sus cosas. Uno para que el esposo vea sus cosas sin interferencia con más nadie. Y otro para que la esposa vea sus cosas mientras cocina o está. Entonces, cuando compran ya los tres televisores, entonces después viene otro asunto. Que bueno, que hay programaciones o cuestiones que dieron que no pudieron ver, pero sin embargo están disponibles en grabadas, o sea, están guardadas, almacenadas. Si las almacenan, las pueden ver después. Entonces necesitan un equipo o una memoria flash o lo que sea para almacenar eso. Es así. Eso fue un ejemplo simple. O sea, las supuestas necesidades humanas son insaciables. ¿Por qué? Porque la necesidad básica está siempre insatisfecha. Hay en el fondo del corazón humano un vacío, un hambre de gozo insatisfecho, y el ser humano está en una constante lucha por satisfacer eso. Lo único que nunca lo va a poder satisfacer porque es un hambre, es de tipo espiritual, y es el hambre de volver al estado de relación amorosa, constante y consciente de servicio a la suprema personalidad de Dios. Entonces tenemos que llegar a un consenso en nuestra vida personal, tenemos que con seriedad sentarnos con calma a preguntarnos en nuestra vida qué es lo que realmente me resulta necesario, imprescindible, según mi vida, mis condiciones de vida, mi peculiaridad, mi edad, lo que sea, mi familia, lo que sea, qué es lo que realmente
O sea, ¿qué es lo que es prioridad? Porque eso que es lo que es prioridad es lo que no debería faltarme y entonces en función de eso voy a ver cómo lo consigo, voy a trabajar, voy a ahorrar, etcétera, etcétera. Y también tener claro entonces qué es lo que ya no es prioridad, porque si no es prioridad, perfecto. Lo puedo tener para una mayor comodidad, el confort de vida, ok, pero tampoco se debe convertir en el dolor de cabeza de mi existencia. O sea, no debería eso ser la causa de una existencia tormentosa por tal de lograrlo o conseguirlo. Porque entonces mi mente nunca va a estar en paz y si mi mente nunca va a estar en paz o nunca puede estar en paz, entonces mi corazón tampoco estará tranquilo. Y así el cultivo espiritual es imposible. Por tanto, cuando se habla de sed o apego o codicia, lo que sea, por las cosas del mundo material, se refiere a aquello que realmente no es imprescindible, realmente no me es tan urgente, no me es tan necesario y sin embargo yo lo deseo, yo lo quiero y voy a hacer lo que sea por alcanzarlo. E incluso viene una segunda parte, o sea, incluso aquellas cosas que me son básicas, como el alimento, ¿verdad? El vestuario, un techo, incluso por esos elementos me son básicos, me son necesarios para la manutención de este cuerpo material, pero tampoco con el tiempo debo permitir que se conviertan en el apego, un apego por ellos en mi existencia. Porque en este mundo las cosas están y no están. O sea, llegan y se van y vuelven a venir. Y entonces es probable que un día, por cuestiones de las razones que sean, yo me vea en una situación donde incluso algunas de esas cosas supuestamente imprescindibles estén en peligro de ausentarse de mi vida. O sea, por ejemplo, hace unos días, quizás ya una semana o algo así, por acá en el pueblo donde yo vivo, una familia salió, no sé, salió de paseo, de visita, qué sé yo, por la noche a casa de otros vecinos o familiares o algún lugar. Y cuando regresaron, por alguna cuestión eléctrica, de desperfecto eléctrico, la casa, el hogar, había cogido candela. Estas personas vivían con un confort medio, o sea, tenían bastantes equipos dentro, una vida bastante confortable en comparación con la vida promedia de las otras personas del pueblo. Y absolutamente todo fue consumido por el fuego. ¿Qué significa esto? La ropa, incluyendo zapatos, equipos electrodomésticos, incluyendo los equipos de cocina y de cocción, los otros demás elementos que se emplean en la casa como muebles, las cuestiones relacionadas al baño, etcétera. Todo, absolutamente todo. Entonces ahí, bueno, ¿qué hace? ¿Verdad? Uno se podría poner, es una situación siempre muy difícil, uno las manos en la cabeza, bueno, lo que hablábamos los otros días, y ahora qué va a hacer de mi vida, y ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque de pronto, es un golpe duro, de pronto salir teniendo todo aquello que yo considero imprescindible y un poquito más, y de pronto regresar y ya no tener nada de eso, wow, es quedar, por decirlo así, en cero desde el punto de vista material. Entonces la entidad viviente se turba porque todo aquello que constituía para ella su vida ya no está. Claro, al momento, al rato, si tiene suerte, si recupera un poquito su estabilidad o si alguien le ayuda, puede comprender un elemento básico, que la vida aún sigue estando. Lo que consideraba su vida no está, pero sin embargo la vida todavía está. O sea, como decimos en Cuba, está vivo o está viva. Entonces, mientras que está vivo o está viva, tiene la posibilidad de ver cómo reorganiza en lo básico, en lo elemental, en lo que pueda, y de alguna manera cómo reorganiza sus condiciones básicas necesarias para la vida en este mundo material. Y bueno, recomienza
el proceso. ¿Por qué hago esta historia? Porque el aferramiento incluso a aquellas cosas que consideramos imprescindibles, aferramiento, o sea, dependencia total de ellas, es síntoma también de ilusión. Porque estamos olvidando de que mañana incluso esas cosas puede ser que no estén. Puede ser que nosotros por cuestiones caigamos en una situación determinada donde esas cosas o algunas de ellas de pronto no estén. Y entonces nuestra mente evidentemente va a generarnos mucha perturbación. Es como un lago muy perturbado por la fuerza del viento y vemos un lago normalmente no tiene oleaje, sin embargo la fuerza del viento puede hacer que surja un oleaje en un lago que siempre fue tranquilo y el lago se vuelve muy violento y hasta los peces que siempre han vivido en ese lago se asustan y huyen porque nunca han visto al lago de esa forma tan violenta y se vuelve muy peligroso. Los bañistas, las personas que se bañaban en el lago con total alegría, huyen de ese lago tampoco porque saben que bañarse en ese momento sería suicidarse porque el lago está muy convulso, ¿verdad? Y se van a ahogar. Entonces, lo mismo sucede con la mente. La mente es como ese lago. Entonces, cuando de pronto arrasan, pierde, de pronto se ve sin aquello que ella consideraba lo más importante de la vida, lo más significativo, lo imprescindible, la única forma de seguir vivo en este mundo, de pronto no está, entonces se perturba mucho. Y una mente perturbada es una mente desenfrenada. Entonces, si no tenemos algo realmente sólido a lo cual aferrarnos, entonces es muy difícil mantenerse uno lúcido. Uno, como se dice en Cuba, uno pierde la cabeza. Pero lo que pasa es que cuando se pierde la cabeza, eso primero no soluciona el problema y segundo ni siquiera nos acerca al estado de solución, sino que nos lleva en un camino que trae nuevos problemas. Y entonces en ese estado de descontrol total, eh, no hay forma de utilizar la inteligencia, ni hay forma de uno experimentar el estado de conciencia de Krishna o el estado de conciencia de Dios. Entonces yo debo revisar mi vida, realmente hasta dónde están mis apegos, incluso de aquellas cosas que yo considero imprescindibles, pero que no me son tan imprescindibles, e incluso qué nivel de apego tengo por aquello que sí es básico, como el vestuario, el hogar y eso. Eso, eso también tengo que revisarlo. Debo cuidarlo, debo de luchar por eso, debo tenerlo, conservarlo de la mejor manera posible, pero siempre con el conocimiento de que mañana puede de pronto no estar. Y uno podría hacerse esta pregunta, imaginarse, bueno, y si mañana de pronto esto que yo considero imprescindible no está, vamos a suponer que de pronto ya no está, ¿cómo, cómo reaccionaría yo? Porque haciéndose esa pregunta y respondiéndose de manera real, imaginándose esa situación y respondiendo sinceramente cuál sería nuestra reacción, uno puede tener idea de qué nivel de apego o compenetración tiene hacia ese elemento específico. Y ya entonces uno podrá trabajar de manera personal en ese sentido. Entonces, dentro de ese apego a los objetos materiales, también teníamos el apego al deseo de gozar de placeres celestiales en próxima vida. La literatura, por ejemplo, de todo tipo, religiosa, espiritual, etcétera, etcétera, habla de lo cómodo y lo placentera que es la vida de algunas entidades vivientes que se encuentran en un nivel de conciencia superior. Y todo lo que pueden hacer y de todo lo que pueden gozar. Entonces puede ser que al leer eso, y al leer ciertas escrituras que hablan de que si uno hace tal cosa y otra cosa y tal ritual en la próxima vida puede acceder a ese plano de conciencia y gozar de una vida tal como esas criaturas. Entonces uno podría automáticamente poner allí su objetivo de vida. Ah, yo voy a encaminarme en tal sendero
para en la próxima vida poder disfrutar de esa vida que se habla allí. Por ejemplo, como disfruta figuras como, qué sé yo, Indra, Brahma, cosas así, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que eso también aparte al corazón del estado de conciencia de Dios o del deseo de amor puro por Dios. También el anhelo por desarrollar poderes místicos, el anhelo por fundirse en el Brahman. Y dentro de las miserias del corazón habíamos hablado de cuando uno tiene apego a cosas efímeras no relacionadas con Dios. Apegos, por ejemplo, a conductas como el engaño, la envidia por el modo de vida o la situación de otro, el deseo, el apego por la fama, el deseo por una vida prestigiosa, o sea, por el prestigio, porque me alaben. Y también dentro, y en el caso de las ofensas, habíamos visto que ahí entran las ofensas al Señor, las ofensas al nombre del Señor, la ofensa a los devotos y las ofensas también a las demás criaturas. Pero todo eso lo mencionamos de manera general, solo a modo de reflexión y llegamos a una conclusión. Que cuando estoy apegado, cuando realmente estoy apegado hacia algo que no está relacionado o que yo no relaciono o no le encuentro relación alguna con el Señor Supremo, entonces ese apego funciona como impedimento en mi práctica espiritual. El apego no se resuelve sacando el elemento de tu vida, porque tú puedes sacar, usted puede decir, bueno, yo estoy apegado, por ejemplo, a este reloj, yo estoy apegado a este reloj que tengo acá en la muñeca, entonces ya, esto se resuelve fácil, me quito el reloj y lo boto, o me quito el reloj y lo vendo, ya no está el reloj, ya no está el apego. No, el apego no se trata del objeto, o sea, el culpable al apego no es el objeto no provocó ningún apego hacia usted, es usted quien se apegó al objeto. Usted puede botar el objeto y aún así internamente quedarse y a los 2 o 3 días estar deseando el reloj, ¿verdad? O sea, eso significa que no se resolvió nada. Más tarde o más temprano usted va a adquirir un nuevo reloj o va a envidiar a aquel que tiene reloj. Entonces no se trata de sacar esos elementos de mi vida. Se trata de aquellos que estén presentes y que deban mantenerse, entonces cambiar poco a poco mi modo de relación. ¿Y cómo se cambia el modo de relación? Cambiando el modo de comprensión o el significado que yo le he dado a ese elemento. Yo puedo relacionarme con un elemento de manera sana, equilibrada e incluso reconocer lo útil que me es ese elemento. Pero no es lo mismo eso que desarrollar una dependencia de ese elemento, porque dependencia significa carencia de conocimiento, significa ignorancia. La dependencia solamente surge cuando la ignorancia llega. Mientras el conocimiento real de ver las cosas tal y como son está presente en mi vida, entonces no hay posibilidad de dependencia y puedo disfrutar. Yo puedo disfrutar de algo, puedo disfrutar lo más que pueda, lo mejor que pueda de algo, puedo desarrollar una relación incluso sana y plena dentro de lo posible con algo, pero aún así no llegar o no caer en el estado de dependencia hacia ese algo. O sea, porque entonces eso significa que la nube de la ignorancia me bloqueó la inteligencia. Y entonces las emociones, etcétera, etcétera, se apoderaron de mi inteligencia. Entonces esa es la cuestión. La cuestión no es no es sacar de mi vida, no es prescindir de esto, de aquello, como muchas personas lo han interpretado. La cuestión es cómo yo me mantengo en medio de lo necesario, relacionándome con lo necesario, pero sin creerme o sin desarrollar el estado de dependencia. Incluso muchas veces, las personas no confundimos eso, porque a veces en este mundo material se confunde el estado de amor, o sea, lo que llaman amor, se confunde con, por ejemplo, con deseo de control, o se confunde con lo opuesto, o sea, con dependencia. La gente piensa, a veces algunos piensan en su idea, que mientras más dependientes se vuelven es porque más aman, ¿verdad? O hay otros que mientras más controladores se vuelven es porque más aman. Pero ambas cosas son formas desvirtuadas, son imágenes, reflejos ilusorios
del amor. Realmente el amor, conforme, ¿no?, lo establecido en la literatura védica, no tiene que ver con eso. Pero eso es como una imitación del amor, pero está desvirtuado, ¿sabes? Entonces yo tengo que ir revisando todo eso en mi vida, porque ahí está la gran base de todos los sufrimientos. E- esa, esa imagen desvirtuada del amor, esa imagen desvirtuada de la relación que debo establecer con las cosas, con las personas, con los animales, con lo que sea, eso es la semilla y es la base de todos los futuros sufrimientos, al menos en gran parte. Entonces, después de haber hecho una gran referencia y extensa referencia hacia lo que ya habíamos visto, vamos a continuar. Dice, se continúa bajo la sombra del canto contaminado de los santos nombres, mientras, mientras permanezcamos ignorantes de los aspectos básicos referentes al alma, a Dios y a la naturaleza material y a la interrelación que existe entre ellos, o sea, el conocimiento. O sea, mientras que el conocimiento real, el conocimiento verdadero, eterno, no está en nosotros, mientras que no vamos comprendiendo ese conocimiento, entonces se dice que vamos a estar bajo la sombra del canto contaminado de los santos nombres. O sea, vamos a estar cantando los santos nombres, pero vamos a estar cubiertos por la sombra de la ignorancia, la niebla de la ignorancia, que solamente lo que hace es conducirnos a la oscuridad y nos impide percibir el verdadero poder del santo nombre. Continúa diciendo, cuando el estudiante o el practicante se refugia en un maestro sincero, verdadero, puede entonces, por la fuerza de su eficaz práctica espiritual, quitar las obstrucciones que bloquean el sol del santo. O sea, entonces sitúa a la figura del maestro, el guía, lo que sea, cuando es verdadero y auténtico, como alguien que puede ayudarnos a ir quitando todas esas oscuridades o esas sombras que están impidiendo que el sol de los santos nombres incida directamente sobre nuestro corazón. O sea, se refiere a que puede ayudarnos a retirar de nosotros todas esas cuestiones de debilidades del corazón, todas esas cuestiones de las ofensas y todas esas cuestiones de la sed o apetito o apego por los diferentes goces materiales de forma desenfrenada. Continúa diciendo, cuando las nubes y la niebla se disipan por virtud de la participación de ese maestro, entonces el brillante sol del santo nombre se hace visible en nuestra vida y nos confiere el tesoro de amor puro por Dios. Entonces, esa persona, mediante sus instrucciones y nosotros, mediante nuestra adecuada posición de estudiante, desde una posición humilde, entonces vamos purificándonos y cuando esa purificación está realizada, entonces se emerge, se muestra, podemos acceder a el tesoro del amor puro por Dios. Tesoro del amor puro por Dios lo da el canto puro del santo nombre. O sea, si no hacemos el proceso de purificación, entonces nunca podemos llegar al canto puro y si no llegamos al canto puro no surge el verdadero amor por Dios. A veces creemos que tenemos amor por Dios, pero y ni siquiera tenemos la más mínima idea de qué cosa es ese Dios, ni quién es ese Dios. Pero nosotros por costumbre ya repetimos, sí, yo amo a Dios, yo tengo amor por Dios, etcétera, etcétera. Pero si nos sentamos a analizar con lógica y nos preguntamos, bueno, si se supone yo tengo amor por algo, es que yo conozco ese algo, porque no se tiene amor por lo que no se conoce, o sea, es imposible, se puede tener cualquier cosa, pero amor. No se desarrolla amor si no hay un conocimiento del objeto amado. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Y de qué forma yo lo conozco? ¿Y cómo? Me quedo así en blanco porque digo, wow, me doy cuenta de algo realmente. Realmente yo no lo conozco, realmente ni siquiera me he preocupado o me he hecho preguntas sobre él.
Entonces, esto que yo digo de que sí, sí amo a Dios o tengo amor por Dios, es una frase repetida culturalmente. Y entonces uno se empeña, wow, yo voy a buscar información, yo voy a buscar un método, un modo, algo que me ayuda a cómo irme acercando, cómo ir conociendo de manera real a ese Señor Supremo, cómo irme relacionando con Él, porque solo así es que surge el amor puro por Dios. Entonces el maestro espiritual me ayuda a eso, a, a irme acercando progresivamente de modo consciente. Continúa diciendo, después de que el maestro fidedigno entrega el Sambandha Jnana, entonces instruye en la práctica de cultivar el santo nombre, o sea, instruye en el Sadhana Bhakti. Esto se conoce como Abhideya, o sea, el proceso que nos lleva hacia una meta. Vamos a detenernos aquí y repetir con calma. Dice, después de que el maestro fidedigno entrega el Sambandha Jnana. Sambandha Jnana, Jnana significa conocimiento y Sambandha significa el proceso de cómo adherirse a algo, de cómo recuperar una relación con algo. Entonces el conocimiento sobre cómo es mi relación con algo y cómo recuperar. O sea, esa etapa es la etapa de la cual hemos hablado muchas veces. O sea, la persona de la mano del gurú debe comprender poco a poco qué es el alma espiritual, cuáles son sus naturalezas, sus características, qué es lo que la identifica, qué es la energía material, cómo se caracteriza, cómo surge, cómo funciona, cuál es la diferencia entre energía material o naturaleza material y algo espiritual, y comprender qué es el Señor Supremo. Igual características, cualidades, diferencia entre el Señor, el alma y naturaleza material, y comprender cuál es la relación entre ellos. Sambandha Jnana, el conocimiento de esa relación. Sambandha Jnana. Entonces, cuando conoce esa relación y comprende al alma espiritual como parte integral del Señor que existe para servir de forma amorosa y consciente al Señor y gozarse en ese servicio dichoso, eso exprema, se gozo en ese servicio de amor puro por Dios. Cuando comprende eso y cuando comprende que la energía material o la naturaleza material está diseñada para, por decirlo así, reeducar al alma, para que el alma entre en su ilusión y su ignorancia y su deseo de gozo independiente al Señor, entra en el mundo de la energía material hasta que ella vuelve de nuevo al conocimiento original y vuelva a su vida original. O sea, esa es la función de la energía, de la naturaleza material. Entonces, cuando ella comprende eso y comprende sobre el nombre, comprende sobre el santo nombre, comprende todo lo relacionado al alma, a la energía material y al Señor Supremo y la relación entre ellos, ya eso es Sambandha Jnana. Ella ha comprendido la base del conocimiento. Ahora le falta realizar ese conocimiento. O sea, cómo volver de nuevo a esa relación que ha comprendido. Cómo yo me restablezco, cómo yo me libero de la identificación con la energía material y cómo yo me restablezco en mi identidad original como parte integral del Señor y sirviente amoroso en los eternos pasatiempos del Señor Supremo, gozándome allí de una dicha eterna y perfecta en el estado de prema o amor puro por Dios. Entonces, ese proceso que me lleve de nuevo a reavivar ese tipo de relación ya comprendida en mí, ese proceso es lo que se llama el Sadhana Bhakti o la práctica como tal regulada del Bhakti o el Bhakti en la práctica. Eso también me lo enseña el maestro espiritual o el devoto del Señor. Primero, Sambandha Jnana, o sea, primero me ayuda a comprender. Eso es lo que hace el Señor Krishna en Bhagavad Gita. Señor Krishna Bhagavad Gita lo que hace es este Sambandha Jnana,
sea, él durante los 18 capítulos, o realmente los 17, porque él empieza a hablar en el capítulo 17, él lo que hace es irle describiendo a Arjuna, ir guiando a Arjuna por todo el proceso de comprensión del conocimiento sobre él como alma espiritual, o sea, Arjuna como alma espiritual, la diferencia que hay entre él y el cuerpo material que él cree que es él, la diferencia que hay entre él y la naturaleza material en general, cómo funciona esta naturaleza material, las leyes de esta naturaleza material, las modalidades o programaciones que son quienes están haciendo toda la obra de teatro, cómo es que la entidad viviente o el alma está ilusionada o enredada en esa obra de teatro, las cualidades reales del alma, o sea, eterna, etcétera, etcétera, etcétera. La forma universal del Señor, cómo es que el Señor lo controla todo, cuáles son las cualidades básicas del Señor, cómo se puede encontrar el Señor. O sea, empieza las características de aquel que se ha despertado, que ha adquirido conocimiento, empieza, lo ilustra todo ese conocimiento, Sambandha Jnana. Entonces, cuando le ilustra todo ese conocimiento, la conclusión del conocimiento es que el Señor es el Supremo y Él es el Señor tanto del alma como de la energía material y ambas le pertenecen y por tanto deberían de estar en un estado de servicio constante hacia Él. Entonces, la conclusión es esa y detrás de esa conclusión viene la conclusión lógica. Entonces, mira, simplemente entrégate a mí, o sea, entrégate al Señor Supremo. Entrégate y le indica la conclusión del camino. Ese es el camino. Entonces ahí viene una pregunta. Bueno, ya, yo comprendí eso, pero ¿cómo me entrego? Entonces ya ahí es donde el maestro espiritual pasa a la segunda etapa de la enseñanza. Y es la etapa de Sadhana Bhakti. Instruye al discípulo en el canto del santo nombre en este caso, pero también lo instruye en otras cuestiones relacionadas a cambios o prácticas que debe ir introduciendo en su vida según su propia naturaleza. El canto del santo nombre por sí solo es capaz de hacer todo el trabajo completo, pero también a veces por cuestiones personales, características según los tipos de personalidades o tipo de vida que lleva, es necesario darle algunas pautas que debe introducir en su vida, que pueden ser de práctica, por ejemplo, a veces es necesario y casi siempre es necesario instrucciones relacionadas a cómo hacer algunas adoraciones durante el día relacionadas al Señor Supremo y cómo hacer otras cuestiones de cantos, oraciones y cosas así también relacionadas al Señor Supremo, al Maestro Espiritual, para ir llevando la mente del practicante cada vez más hacia la figura del Señor Supremo, la figura del Señor Supremo, hasta que poco a poco su vida va confluyendo en ese sentido. Por eso el gurú tiene que tener la capacidad de la comprensión de la enseñanza en general, pero también la capacidad de poder personalizar la enseñanza, personalizar el conocimiento del modo más práctico y efectivo para cada discípulo, para cada estudiante. Él tiene que tener la capacidad de ver, de detectar cuáles son las cualidades que predominan en un estudiante determinado y de acuerdo a esas cualidades, entonces cuál es el modo, cuál es la sadhana o la práctica del bhakti o el tipo de servicio devocional que más le es conveniente. Esto de más conveniente significa que más se ajusta de modo natural a la propia tendencia de personalidad que hay en el practicante. Hay cosas, tipos de práctica que usted va a ver que le van a resultar más fáciles y asequibles, pero hay otras que no van con usted y por tanto le van a inquietar. Entonces el gurú tiene que determinar eso. Entonces ahí tenemos las dos grandes etapas. Si uno intenta realizar la práctica sin primero un poco la comprensión del conocimiento, entonces esa práctica es incompleta porque no hay fe en la práctica. Porque la fe sólida viene de la comprensión del conocimiento. Si yo no he comprendido que soy alma espiritual, si yo no voy comprendiendo qué es la naturaleza, si yo no voy comprendiendo qué es Dios y cuál es mi relación con Él, entonces mi práctica del santo nombre va a estar cubierta por la ignorancia.
y va a estar cubierta entonces por todas las contaminaciones que ya hemos descrito. Entonces es necesario ir yo realizando esa comprensión. Ahora, el canto del santo nombre me ayuda a ir comprendiendo eso poco a poco. Yo voy escuchando lo que se me va instruyendo al respecto y mediante en mis momentos de canto del santo nombre, de meditación, de repetición del santo nombre, entonces mi inteligencia va a ir despertando y ella va a ir procesando en lo profundo lo que yo poco a poco he ido escuchando, a mi ritmo, a mi tiempo y según mis capacidades. Por eso el canto del santo nombre también desde el principio ya es útil. Pero en la medida que nos vamos purificando, se va volviendo cada vez más útil. O mejor dicho, nosotros vamos siendo capaces de percibir en él una mayor utilidad. Entonces continúa diciendo, mediante este proceso de sadhana bhakti o práctica instruida por el Guru, entonces el nombre, el santo nombre, irá mostrando su influencia y el santo nombre será capaz de desterrar, de sacar de nuestra vida poco a poco los anartas, o sea, todas las contaminaciones que permanecen en nosotros. Entonces, el practicante logra también progresivamente el amor puro por Dios. En ese estado de amor puro por Dios, en esa posición, se continúa aún con la función de cantar el santo nombre del Señor, pero este canto ya va a suceder en absoluta bienaventuranza, en absoluta felicidad y gozo espiritual, y ese estado se llama prema. O sea, el Guru nos va instruyendo, nos va ayudando a comprender la comprensión del conocimiento básico, los elementos básicos y la relación entre ellos, o sea, alma, energía material, o sea, energía espiritual que es el alma, energía material que es la naturaleza material y Señor Supremo, y cuál es la relación entre ellos. Y después, una vez comprendido eso, aunque sea de modo básico, entonces el Guru me instruye en cómo ir haciendo mi práctica según mi personalidad, según mis cualidades. Y entonces esa práctica realizada de modo efectivo va purificándome. Y en la medida que yo me voy purificando, voy practicando de manera más pura el canto y ese propio canto va siguiendo, o sea, sigue purificando mi corazón hasta que mi corazón está lo más libre posible de los anartas, de las contaminaciones, y entonces yo voy a ir sintiendo rushi, o sea, eso significa un sabor. Ya el canto no va a ser simplemente una práctica ahí que la hago por disciplina, que la hago sin deseo, que la hago así forzadamente. Voy a ir experimentando el sabor del canto. El canto tiene sabor. Tiene una percepción de felicidad creciente. No se experimenta a veces o desde el principio porque estoy en un estado muy contaminado, pero en la medida que me voy purificando, entonces voy a sentir el sabor del canto, porque el sabor del canto es un sabor espiritual. El canto tiene sabor, el canto tiene textura, el canto tiene olor, el canto tiene forma. El canto tiene todas las cualidades reunidas en sí misma, pero las tengo que percibir con sentidos espirituales. O sea, necesito purificar, necesito espiritualizar mi vida, mis sentidos, mi cuerpo, mi mente, mi inteligencia, mi corazón. Eso es lo que significa proceso de autorrealización, un proceso de espiritualización. Mi vida está completamente materializada. Esto significa identificada con la energía material. Ahora yo tengo que comenzar a identificarla poco a poco con la naturaleza espiritual, del cual el Señor Supremo es el centro. Entonces eso es el proceso. La finalidad de la sadhana bhakti o de la práctica del bhakti es eso, espiritualizar mi vida. Todo, mi alimentación se va espiritualizando, mi relación con mi familia, mis lecturas, mis pensamientos, mis deseos, mis recuerdos, mis expectativas del futuro, mis relaciones presentes, la forma en que trabajo, en que estudio, mis pensamientos, mis deseos, mis sentimientos, mis sentidos, la forma en que los utilizo, todo se va espiritualizando. Esto significa que todo se va purificando. Ese proceso es necesario y yo no debo ser obstáculo en ese proceso.
También eso se llama, ¿verdad? Esa es la parte del discípulo, la parte seria. El discípulo debe proponerse no ser obstáculo en su propio proceso de espiritualización. Es como aquel que se quiere sanar de una herida, pero constantemente está dañando la herida. Entonces la herida nunca se sana. Llega un momento en que el cuerpo se cansa y ya se queda abierta la herida porque se agotó de intentar sanar y usted obstruyendo y obstruyendo. Los principales obstaculizadores de nuestra propia espiritualización somos nosotros mismos. Nuestras conductas, pensamientos, programaciones mentales, modos, etcétera, etcétera. No es nadie. No es ni nuestra familia, ni nuestra pareja, ni nuestro no sé qué, ni nuestro vecino, ni aquel malvado qué sé yo, que agrede a las personas. No, es yo mismo. Todo eso puede influir y puede limitar y puede disminuir mi práctica y puede hacer que yo me perturbe. Pero la capacidad de restablecerme, la capacidad de continuar mi práctica y encaminarme correctamente en el proceso de espiritualización de mi vida soy yo mismo. Espiritualizar la vida no significa alejarme, aislarme, salirme para una burbuja, convertirme en un extraterrestre. Espiritualizar mi vida no significa ser un aburrido o una aburrida, ni perder capacidad de gozo, ni perder capacidad de sonreír, de jugar, de bromear, de chistear. Incluso no significa perder capacidad de disfrutar con mi familia o disfrutar de manera íntima con mi pareja. No significa nada de eso. Espiritualizar mi vida significa que me libero de la identificación que me tiene completamente atado y desde el conocimiento actúo en perfecta libertad. Y entonces descubro un gozo nuevo y superior, más allá del cual yo había descubierto por todos los otros medios materiales que casi siempre me traían problemas. Espiritualizar significa caminar hacia la plenitud humana. Y a veces vemos ideales de personas supuestamente espiritualizadas y la vemos como personas muy serias, personas amargadas, personas rectas, dogmáticas, que no comprenden nada, que son muy rígidas, personas que no son capaces de sonreír nunca, personas que no son capaces de desarrollar una broma, personas que no son libres para disfrutar de la naturaleza o disfrutar mientras, no sé, mientras beben un jugo o un refresco, personas que siempre están criticando, cuestionando, personas que siempre están apuntando con el dedo hacia el otro, personas que son eternamente insatisfechas. Entonces podemos comprender que esas personas en verdad no se han espiritualizado, ni son tan espirituales como aparentan ser o como la gente piensa que son. Porque espiritualidad se muestra en un brillo reluciente. Tu vida, y cuando hablo de tu vida no me refiero a los objetos o a las posesiones, sino a tu vida en sí mismo, en tu conciencia, te sientes reluciente. Y cuando tú te sientes reluciente, entonces tú sonríes, tú bromeas. Por supuesto, sigues siendo responsable, etcétera, etcétera, pero recuperas tu capacidad de percibir la verdadera felicidad que brota constantemente en la existencia. Porque la existencia, la vida en sí misma está compuesta de plena dicha y felicidad. Tenemos dos opciones: o nos encontramos en una situación donde la percibimos o nos encontramos en una situación donde no la podemos percibir, ¿verdad? Entonces espiritualización significa recuperar esa posición desde la cual podemos percibir a plenitud lo dichosa que es la existencia. Y si la existencia en sí misma es dichosa y la existencia al mismo tiempo es eterna, entonces quiere decir que esa dicha verdadera también es eterna. Porque si esa dicha surge de la propia existencia y la existencia es eterna, entonces esa dicha no tiene límite. Entonces, cuando estamos percibiendo sufrimiento, debemos saber que no es que la dicha real se ha terminado, es que nuestra capacidad de percibir la dicha real se ha nublado porque nos hemos identificado con determinados sucesos y cuestiones de la vida material y de este cuerpo. Entonces, espiritualización significa descubrir eso y recuperar nuestra verdadera posición. Entonces, cuando alguien se cree de verdad de eso y cree que eso es posible, entonces sin duda, si es una persona inteligente y voluntariosa,
va a trazar eso como la meta de su vida, va a decirse, yo quiero lograr eso. Yo quiero recuperar esa capacidad en lo posible hasta donde yo pueda en mi vida, en mi presencia, en mi existencia. Aunque más nadie crea en eso, yo creo que es posible y voy a por ello. De la misma manera en que una persona se traza, no sé, yo voy a reunir este año para comprarme tal cosa, o voy a proponerme a aprender un idioma nuevo para cambiar para un empleo mejor, y lo hacen con tanta voluntad, pues el devoto ha tomado esto como la meta de su vida. O sea, yo quiero caminar a paso seguro hacia la espiritualización de mi vida, porque entonces solo así yo seré gozoso, seré feliz, seré pleno, mi familia será gozosa, feliz, plena, mis compañeros de trabajo, las criaturitas que veo en la calle, todo lo que se cruce conmigo o de alguna forma se relacione conmigo va a ser gozoso y pleno por el simple hecho de percibir aquello que va a estar emanando de mí. Aquello que va a estar emanando de mí es una sensación de dicha dentro de los límites que yo mismo, mi propia comprensión me vaya permitiendo. Pero esa sensación no puede suceder de manera completa, de manera perfecta y permanente y saludable si no es en una relación con Dios. Yo puedo acceder a una dicha parecida sin tener a Dios presente. Pero entonces va a llegar un momento en que yo voy a creer que yo soy la fuente de esa dicha y que las personas se sienten bien porque se sienten bien conmigo, pero no. Las personas que se sienten bien con un devoto o cerca de un devoto no se sienten bien en virtud de una capacidad que hay en el devoto, sino en virtud de una dicha interminable que brota de ese devoto. Pero esa dicha brota aparentemente de ese devoto, porque realmente no brota de él. Él simplemente funciona como reflector o cristal transparente. Esa dicha brota de la presencia del Señor Supremo, que está súper feliz en la vida de ese devoto. El Señor Supremo irradia, esa irradiación la refleja el alma y entonces la perciben los demás. Pero viene realmente el Señor Supremo. Pero cuando usted piensa que eso viene de usted, que eso que hace sentir bien a la gente y a los animales y a las plantas viene de usted, entonces usted está comenzando de nuevo a caer en el camino de la perdición. Porque entonces usted se está comenzando a sentir el centro de eso que a usted no le pertenece. Y entonces usted va a tomar un rumbo diferente al rumbo de amor puro por Dios. Usted simplemente va a desarrollar amor, pero solo amor por usted. O sea, va a desarrollar sin saberlo y sin quererlo un orgullo sutil, pero destructor y venenoso. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, que la dicha poco a poco vaya emergiendo en su vida. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. Hay un modo de existencia que es pleno, dichoso y feliz y que está allí a la disposición y al alcance de todos. Y se logra espiritualizando nuestra vida. Y espiritualizar nuestra vida no es amargar nuestra vida, no es limitarla, sino es desde un conocimiento pleno, volverla plena, dichosa, libre, liberada y sobre todo enamorada. Una vida eternamente enamorada del Señor Supremo y a partir de ese enamoramiento, enamorada de todo lo demás. Hare Krishna, buen día y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna